Muchas gracias, Franco, y tal como lo conocen ustedes ya seguramente, amables televidentes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski regresa a su casa por una decisión del Poder Judicial frente al pedido de la Fiscalía de ordenar su detención de 36 meses de manera preventiva. Y por otro, lo que ha estado saliendo desde anoche y hoy día es el hecho de que el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, ha decidido reunirse con el presidente del Congreso a pedido del señor Pedro Laechea, pero en Palacio de Gobierno. Estos son los dos temas que motivan análisis y por eso estamos con Vicente Aponte, que ya ustedes lo conocen, al margen de ser un luchador social, es abogado, es constitucionalista y además encabeza el FUTCAS de Construcción Civil, de los trabajadores de Construcción Civil. Y lo que tenemos para contarnos las impresiones que tiene en relación a la coyuntura. ¿Cómo está, Vicente? ¿Cuál es su impresión? Bueno, creo que la impresión que yo tengo es la que tienen muchos analistas políticos e incluso hombres del periodismo que, como yo, pensamos de que, si bien es cierto, hay una crisis política de representatividad que asimismo se expresa como una crisis de gobernabilidad, teniendo como principal protagonista al propio presidente de la República. No obstante ese panorama tan oscuro y borrascoso que tenemos, el hecho es de que la salida a esta crisis necesariamente tiene que ser una salida consensuada, porque si se rompen las posibilidades de llegar a un acuerdo consensuado para darle solución a la crisis, el nivel de confrontación política y de ingobernabilidad se va a acentuar. Y no lo decimos simplemente porque se nos ocurra, sino porque desgraciadamente ya se están viendo las consecuencias de esta crisis política y de gobernabilidad que nos está golpeando como país. La economía no anda por buen camino, la conflictividad social se está agudizando, los principales protagonistas en el escenario político siguen desgraciadamente afilando sus espadas y no vemos realmente una vocación de diálogo para buscar consenso y darle una salida que de verdad marque la pauta para ir o bien a las elecciones adelantadas, como se dice, o tener la posibilidad de llegar, pues, como se dice, a elecciones generales dentro de un clima de estabilidad democrática como también de estabilidad jurídica. En una situación de descalabro político, ¿quién es el ganador? Mire, tal como yo veo la situación, y de repente esto puede causar desánimo o malestar en quienes evalúan también las opiniones que uno da, lo cierto es de que yo veo que quien más se está favoreciendo por lo que vive nuestro país es Odebrecht. Odebrecht es una empresa que en estos momentos está vinculada al crimen organizado, porque de hecho la corrupción en nuestro país va más allá de un simple delito de función. Aquí en nuestro país hemos tenido una corrupción sistemática e institucionalizada y que por ende podemos denominar resultado de una criminalidad organizada, propiciada y de alguna forma podemos decir financiada y solventada por la compañía Odebrecht. Y por consiguiente, esta empresa tiene grandes intereses con la finalidad de que en nuestro país se dé una ruptura democrática y que se sigan resquebrajando las instituciones. Desde su punto de vista, Odebrecht tiene la conveniencia de que haya elecciones el próximo año 2020. Claro, y yo diría incluso de que Odebrecht ya tiene hasta candidato. Yo he llegado a esa conclusión de que Odebrecht ya está por ahí, como se dice, marcando la pauta para levantar a su candidato y por ende dejar, como se dice, de lado a aquellas fuerzas políticas que sí le pueden exigir a Odebrecht que cumpla no solo con los acuerdos que tiene pactados con la Fiscalía, sino que sobre todo pague las reparaciones civiles que debiera de pagar por el daño que le ha hecho a nuestro patrimonio. ¿Quién sería su candidato? Yo estoy plenamente convencido que tras bambalinas Odebrecht está impulsando la candidatura de Julio Guzmán, porque tal como he escuchado sus declaraciones, estas
demuestran una seria dosis de autoritarismo y una voluntad antidemocrática con respecto a la institucionalidad que debiéramos de consolidar en el país. El señor Julio Guzmán, por ejemplo, sale a desporticar del Congreso de la República, sale a decir de que si él ya fuera presidente hace rato que ya hubiera cerrado el Congreso, y sale a decir una serie de cuestiones que demuestran que tiene realmente actitudes antidemocráticas. Ahora, ¿esto sería simpatía de Odebrecht hacia Julio Guzmán o usted tiene la impresión que podría estar hasta financiado? Yo tengo la impresión de que ese señor calza muy bien con los intereses de Odebrecht. Y digo que calza muy bien porque a quien le interesa que en nuestro país se dé una ruptura del orden democrático es a esta empresa criminal llamada Odebrecht. Si usted compara el monto de lo que coimió a los gobernantes con el monto de las sobrevalorizaciones a través de las adendas de los diferentes proyectos, quien más ha ganado con la corrupción es Odebrecht. Y quien más está ganando con este acuerdo con los fiscales anticorrupción es Odebrecht. Y nuestro país, más bien yo diría que está perdiendo, porque ni siquiera puede cobrar la reparación que se le ha impuesto a esta empresa, e incluso esta empresa está exigiéndole a nuestro país que le devuelvan los 524 millones por la venta de la hidroeléctrica de Chacya, e incluso sabemos nosotros que hay demandas en el extranjero que se le están aperturando al país para exigir devoluciones de dinero e incluso hasta reparaciones. Y ojo que hemos perdido ya grandes cantidades de dinero sobre la base de arbitrajes fraudulentos. Más de 270 millones de dólares que ha perdido el país a través de arbitrajes que también fueron producto o resultado de coimas dadas a los árbitros. Y ahí está el famoso señor Canepa metido en el cuento, conjuntamente con otros más. Penúltima pregunta. Entonces, ¿deben haber elecciones recién el 2021 tal como estaba estipulado? Mire, yo para no desentonar con quienes dicen de que la salida es el adelanto de elecciones, bueno, se pueden adelantar las elecciones, pero si ese adelanto de elecciones es con las reglas de juego de las que hasta ahora están vigentes, no va a haber pues un recambio positivo en lo que es el orden constitucional desde el punto de vista de lo que es un nuevo periodo de elecciones con sus resultados que la población demanda. Nosotros queremos estabilidad democrática, estabilidad jurídica, queremos estabilidad social, y quien salga elegido presidente por el adelanto de elecciones puede resultar peor que el que tenemos actualmente, o por ahí puede aparecer, como se dice, un Maduro con tendencia a ser podrido en el Perú, que a las finales pues mande a la debacle total, no solo la democracia, sino inclusive a nuestro propio país. Última pregunta. La Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva para Pedro Pablo y el Poder Judicial ya lo rechazó. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo considero que el señor fiscal Pérez desgraciadamente está exagerando en el rol que él tiene como persecutor del delito. Indudablemente que las medidas que se le han dictado propias de lo que es la prisión domiciliaria o la detención domiciliaria al señor PPK obligan a que éste respete pues precisamente las formalidades de esas medidas que se le han planteado, ¿no?, en su mandato de detención domiciliaria. Sin embargo, por la misma edad que tiene este señor y por el mismo hecho de que necesita inclusive la visita de sus amigos, de sus parientes, creo que ir ya a una posición subjetiva de que por el simple hecho que lo visite una persona ya está haciendo política o está conspirando o está, digamos, en condiciones de querer escapar y por consiguiente hay que privarlo ya por entero de su libertad, yo creo que me parece ya una exageración. Muy bien, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos, amables oyentes, luego de esta entrevista a Vicente Aponte con Pulso Informativo. Adelante, estudios.